Buenos días. En estos capítulos de hoy, los dos últimos de 2 de Samuel, encontramos al rey David ya a punto de terminar su reinado. David reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Recordemos que él fue quien conquistó Jerusalén y allí puso su casa y también puso un lugar para la casa de Dios que él no construyó, pero él sí preparó el lugar para construirla. Pero allí, en esta época, al final de su reinado, David comete un error. No sabemos si estaba preparándose para morir, lo cual también es bastante lógico, humanamente hablando. Él manda a su fiel soldado, capitán del ejército, Joab, y le dice: vaya y cuente toda la gente que sirve para la guerra. No sabemos por qué, porque en este momento no tenía guerras David, pero él va y los cuenta. Quizás era para enorgullecerse y decir: mira, ha crecido mi pueblo, mira, tengo tantos hombres. La cosa es que es algo que David decidió por sí mismo, no es algo que Dios le mandara a hacer. Y entonces Joab le dijo: ¿usted está seguro de que tengo que hacer eso? Joab también seguramente conocía a Dios y sabía qué cosas no estaban muy de acuerdo con lo que Dios quería. Y entonces va y cuenta como David le mandó. Sin embargo, cuando le trajeron los números, David le dolió en el corazón, se arrepintió de haber hecho esto. Y así lo dice la Biblia, él se arrepintió, le dolió en su corazón haber hecho esto contra Dios, porque él al reflexionar sabía que esto lo había hecho contra Dios. Así que David le dice al Señor: lo siento, he actuado muy mal, he pecado contra ti. Mira que esto es algo interesante. David le llama pecado a este error o a esta falla. Nosotros quizás le llamaríamos falla, o le llamaríamos error, o le llamaríamos momento difícil, momento en la carne. Pero David le dice a Dios: he pecado contra ti. Y David le llama por su nombre a este error. Le llama pecado porque es contra Dios. El pecado es cualquier cosa que ofende a Dios, que nosotros hagamos, digamos o pensemos. Estas cosas que ofenden a Dios, eso es pecado. Y debemos decirle: Señor, lo siento, he pecado contra ti. Entonces Dios le dice: bueno, le mando un profeta para decirle justamente: tienes 3 castigos y tú tienes que elegir. David conoce a Dios y David dice: prefiero estar en manos de un Dios misericordioso y no en manos de los enemigos o en manos de otras personas. Entonces elige para su pueblo una plaga y muere gente, claro, sufren otros como consecuencia del pecado de David. Y esto es lo triste, que cuando hay pecado muchas veces las consecuencias las pagan otras personas que quizás amamos, que quizás no queremos que paguen las consecuencias, pero ese es el resultado muchas veces del pecado. Y eso es triste, que otros paguen por el pecado de alguien, de una persona, por mi pecado. Que paguen mis hijos, que paguen mi esposo, que paguen mi familia, que paguen la congregación. Y en muchas oportunidades el pecado de una persona en la congregación, sobre todo en el liderazgo, afecta a toda la congregación. Y suelen ser pecados no tan graves, por decir así, pecados que nosotros no le damos tanta importancia, pero esos pecados dañan más a veces. Es cierto, la fornicación, el adulterio, todo eso es grave, el homicidios son graves, pero la mentira, la envidia, esos son los pecados que muchas veces paga el resto de la gente. Si yo soy envidioso, empiezo a hablar mal del otro, a hablar mal por detrás, empiezo a murmurar de cada cosa que hace, empiezo a decir si dice, no dice, si hace, no hace, si vino, no vino, si esto.
y tantas cosas, y empezó ahí a darle por una envidia que yo tengo. Porque quizá yo he tenido o no he tenido algo que la hermana tiene y entonces yo tengo que vengarme porque Dios a esa persona le dio eso. Y eso es algo muy feo y muy dañino. Y si no le llamamos pecado a eso y si no lo confesamos y lo arreglamos, las cosas no cambian. Y eso solo da origen a una congregación podrida. Y qué pena llamarlo así, pero es que de verdad muchas veces llamamos error. O sí, es que hoy se me pasó un poquito el orgullo. Ya. Y no nos damos cuenta que esto hace mucho daño a muchas otras personas. Y dañamos la unidad de la iglesia, dañamos tantas cosas que parece de verdad triste. Y debemos pensar en esto y debemos reflexionar y decirle al Señor: lo siento, he pecado contra ti, he pecado contra mis hermanos, por favor, perdóname. Y las consecuencias del pecado pues quedan, ¿no? Pero Dios es misericordioso y cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios responde, Dios nos da ese perdón y Dios limpia muchas cosas poco a poco para que todo quede bien, porque Dios es misericordioso y debemos confiarnos a Él, debemos acercarnos a Él y con ese corazón arrepentido decirle: Señor, lo siento, he fallado, he hecho daño a muchas personas, perdóname. Y lo más hermoso es que David sabía quién era Dios, pero Dios dice allí en el capítulo 24, dice: Dios tuvo misericordia, Dios le dolió hacer lo que estaba haciendo, como castigo, sí, pero a Dios le dolió, Dios tuvo misericordia. Y David no se equivocó, él conocía a Dios. Y seguramente si tú conoces a Dios, tú puedes confiarte en sus manos, como lo hace un niño pequeño en los brazos de su papá o de su mamá. Muchas veces se le tira escalera abajo y el padre lo agarra como puede, pero el niño confía en el padre. Y esto es hermoso, porque él sabe y conoce cómo es el padre. Y lo mismo que si el niño reconoce que ha pecado, reconoce que ha fallado en algo y dice: lo siento, el papá lo perdona y arregla las cosas de la mejor manera posible. Y quizás solo el hecho de pedir perdón hace que el padre no esté tan enojado como estaría si no pidiera perdón. Y esto es justamente lo que hace Dios con nosotros, nos perdona. Y muchas veces no es que quite inmediatamente las consecuencias, pero Él tiene misericordia y las cosas puede ser que vayan mejor de lo que hubieran sido si no fuera por la misericordia de Dios. Así que Dios nos ayude a llamarle al pecado pecado, que Dios nos ayude a confesar, que nos ayude a pedirle misericordia y a que las cosas, confiando en Él, estén mejor. Dios te bendiga este día.